A continuación, vamos a ver la aplicación de la ecuación del balance de energía a turbinas. Una turbina térmica es conceptualmente muy parecido al compresor que hemos visto anteriormente, con la diferencia que en un compresor aportamos el trabajo para aumentar la presión de una corriente de un gas. Sin embargo, en una turbina térmica tenemos un gas a una alta presión y también normalmente a una alta temperatura, y lo que hacemos es expandir, disminuir la presión y la temperatura de ese gas y extraer un trabajo. En la turbina el trabajo que se obtiene es extraído, a diferencia del compresor que se ha aportado. Si hablamos de turbina hidráulica, pues en lugar de hablar de un gas, normalmente hablamos de un líquido que suele estar a la misma temperatura y no hay cambios térmicos, pero sí se aprovechan saltos de presiones que hay en los líquidos para poder extraer un trabajo útil. Una turbina térmica aparece representada en este esquema simplificado, donde vemos que efectivamente es parecido al compresor axial que vimos anteriormente. Se compone de un eje horizontal, del cual se extrae el trabajo. Acoplado a este eje horizontal pues hay varias coronas de álabes que son el rotor y que van girando acoplados al eje. Al lado de cada rotor, en color gris, hay otra corona de álabes que está fija y que se le llama estator. De nuevo, a cada combinación de rotor y estator se le llama escalón, y en cada escalón tenemos un pequeño salto de presión, disminuyendo la presión a lo largo de la longitud de la turbina. Cuantos más escalones pongamos, pues mayor será la reducción de presión total que consigamos. En las turbinas, al igual que en los compresores, como veremos de la ecuación del balance de masa, pues circula un flujo másico, es el producto de la densidad por la velocidad por el área, y que en condiciones estacionarias permanece constante. También es habitual en turbinas, al igual que en compresores, que esta velocidad axial que tenemos aquí, esta U, se mantenga aproximadamente constante, porque eso abarata mucho los costes de fabricación de los álabes del rotor y del estator, y se pueden fabricar todos con la misma curvatura, simplemente variando la altura de cada uno de los álabes. Si quiero mantener un flujo másico constante y que la velocidad axial también permanezca constante, en la turbina sabemos que va disminuyendo la presión. Al disminuir la presión de la ecuación de estado del gas ideal, la densidad disminuye. Si disminuye la densidad para que esto se mantenga constante, pues inevitablemente el área tiene que aumentar. Por eso aquí el área de paso es pequeña, aquí el área de paso es más grande. Pasa justo lo contrario que teníamos en compresores, porque en los compresores iba aumentando la presión. Lógicamente en las turbinas pues el área de paso va aumentando conforme vamos avanzando axialmente a lo largo de ella. Aquí vemos el esquema de lo que sería una típica turbina hidráulica, donde tenemos un nivel de agua y otro nivel de agua. Se genera por hidrostática una diferencia de presiones que mueve en este caso al agua a pasar a través de la turbina, y a través de este eje vertical extraeríamos la potencia útil del sistema. Bien, en una turbina la vamos a representar con este esquema sencillo, aumentando el área de paso a lo largo de la longitud por el motivo que ya hemos comentado anteriormente. Y la potencia de la turbina, flecha saliente, trabajo extraído. Aplicando la ecuación del balance de masa a turbinas, al estar en estado estacionario la derivada temporal es cero, solo hay una entrada y una salida, con lo cual el flujo másico a la entrada y a la salida debe permanecer constante, al igual que pasaba con los compresores y con las toberas y difusores. La ecuación del balance de energía, suponiendo que pues la velocidad axial permanece aproximadamente constante, nos queda que al estar en estado estacionario la derivada temporal es cero. Las pérdidas de calor hacia el ambiente también se consideran nulas o despreciables, dado que en la mayoría de los casos así lo es, como ocurre con los compresores. El término del trabajo extraído no es nulo, porque es lo que queremos calcular. Lo que sí podemos anular es el término de energía cinética. Si la velocidad axial a la entrada y a la salida es aproximadamente constante, esos términos no cambian. Y suponiendo despreciables las variaciones de energía potencial, pues los términos también los anulamos. Con lo cual nos queda que la potencia extraída de la turbina es el flujo másico por la entalpía a la entrada menos entalpía a la salida.
Exactamente la misma ecuación que nos había quedado para compresores y ventiladores, con la diferencia de que ahora en la turbina esto me tiene que quedar positivo. La entalpía a la entrada siempre tiene que ser mayor que la entalpía a la salida, porque el trabajo tiene que ser extraído, con lo cual de la ecuación del balance de energía nos tiene que quedar positivo. Veamos un ejemplo sencillo de una turbina de vapor por la que circula un flujo másico de 10 kilos por segundo. Condiciones a la entrada 20 megapascales y 600 grados centígrados. Si miramos en las tablas de propiedades estamos en la zona de vapor sobrecalentado. Y el agua se expande hasta alcanzar una presión a la salida de 0,1 megapascales. En un proceso, nos dice el enunciado, isoentrópico. Nos pide determinar el trabajo extraído de la turbina. Bien, pues la potencia de la turbina será el flujo másico que es conocido por la entalpía a la entrada I sub 1 menos la entalpía a la salida I sub 2. Sabiendo las condiciones del estado 1, presión y temperatura son conocidas del enunciado, 20 megapascales, 600 grados centígrados. Se pueden obtener tablas de vapor sobrecalentado, la entalpía I sub 1, que en este caso vale 3.539,01 kilojulios por kilogramo, y la entropía específica S sub 1, 6,507 kilojulios dividido por kilogramo y por Kelvin. Del estado 2 a la salida, pues sabemos que la entropía en 2 tiene que ser igual a la entropía en 1, que es la que hemos calculado anteriormente, y también sabemos la presión, que es 0,1 megapascales. Bien, con esas dos propiedades se puede determinar, utilizando las tablas de propiedades, la entalpía a la salida I sub 2, que vale 2.357,60 kilojulios kilogramo. Introduciendo la entalpía en 2 y la entalpía en 1 en la ecuación, pues se obtiene una potencia extraída en la turbina, en este caso de 11,81 megavatios. Positivo, indicando que la potencia de la turbina es extraída de acuerdo al criterio de signos que hemos visto para la ecuación del balance de energía.